uno fue formado en tiempo de la República en varios aspectos y en varias áreas. Por lo tanto, llegar a la universidad a buscar investigación científica no era algo que surgiera de la nada, sino que era como lo lógico en la formación y en lo que uno quería. Era todo como perfecto. Y finalmente nos dimos cuenta que no era así. Me di cuenta que aquí había que buscar nuevas formas. Y esas nuevas formas yo las encontré en el cómo uno conoce y lo segundo, cuál era la transformación posible, o sea, sobre qué yo podía fundamentar esta cosa. Y esto fue básicamente la idea de la cibernética. Entonces me encontré en el campo de la cibernética y me di cuenta que era como lo que uno deseaba. La cibernética era un campo absolutamente abierto. Ahí nadie podía decir esto es. Y me dediqué a mirar las organizaciones, ¿ya? Y entrar a lo que eran las neuroestrategias y las neuroprospectivas. O sea, en el fondo, cómo lograr que esta ciencia o las neurociencias o las ciencias de cognición se implementaran en lo que son las políticas públicas. Tengo, digamos, todas las necesidades que quiero responder. Ya, antes yo estaba muy amarrado a la respuesta. Hoy día no. Entonces me río mucho con los físicos cuánticos, con sus hoyos negros, etcétera, porque son creencias también. Y eso es lo que hay que justamente desarmar. La ecología es básicamente una ciencia que estudia las relaciones de los organismos con su entorno. Entonces, el tema de relaciones nace desde allí, por el año 1985-86, en el cual se produjo el primer texto que se llama Relaciones 1. Hicimos mucho hincapié en el tema de la relación. Y nos dimos cuenta que más allá de que obviamente nuestro lenguaje es objetual, el uso del lenguaje y las expresiones estaban muy cargadas de cuestiones que tenían que ver con los objetos en sí mismos. Y lo que nos interesaba era ver cómo eran las pautas. Siempre personalmente me llamó la atención la pauta que conecta. Así fue creciendo esta idea hasta llegar con Síntesis y con Leonardo al Centro de Estudios en Teoría Relacional y Sistemas de Conocimiento. Planteamos teorías como el ecosistema, el ecotomo, que fue básicamente escrito por nosotros. Generamos muy buena tecnología, muy adelantada para la época, ¿ya? Y que dio buenos resultados. Terminamos finalmente en la minería. Y eso nos permitió sustentarnos en la base de poder manejar esto. Además que se fueron sumando varios otros investigadores de varios otros países. Lo otro que hicimos fue el Sistema Nacional de Información Territorial. Otro que fue importante fue el libro de Neruda, donde sacamos el proyecto de Poesciencia, ¿ya? Tomamos el herbario de Neruda y lo editamos nosotros. Y esta idea fue creciendo, ramificándose a cuestiones que tienen que ver de aplicación territorial, inteligencia territorial, sistema de toma de decisiones, análisis cognitivo, mapeo cognitivo, también en cuestiones de ecología, de evaluaciones ambientales en ecología, de distintas ramas, ¿no? Aportando básicamente sobre un cambio en la mirada epistemológica del mundo, es decir, cómo conocemos, cómo pensamos y cómo decidimos. ¿Qué es lo que sucede con una persona cuando se da cuenta de lo que sabe o lo que cree saber no le alcanza? Empieza una crisis, ¿no? De las crisis, creo yo que las más terribles son las crisis epistemológicas, que es cuando ahí ocurre el cambio de paradigma verdaderamente. Y uno busca la manera de explicar, la manera de entender, se da cuenta que está, en un momento está con un pie en un lado de la línea y al mismo tiempo está en el otro. Hasta que, bueno, genera un corpus de ideas que le permiten entender que las cosas no son biunívocas, que todo siempre depende con un otro, siempre hay un otro. Y bueno, cuando ocurre eso, luego de un periodo perentorio, un tiempo de meses, y de escribir, se fue generando este corpus teórico con publicaciones, con escritos. Entonces ha ido cambiando, pero ha ido cambiando ya una vez que pasamos, digamos, esta frontera. Entonces, cuando uno dice esto es grave, porque lo que es con relación a otra cosa, no es en sí mismo. Entonces, todas las cosas ensídicas las vamos dejando no de lado, pero vamos viendo que no nos sirven para generar una nueva manera de pensar el mundo.